Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de John Locke. Este fue un filósofo y médico inglés. Es considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XVII. Este tuvo aportes a la filosofía y tuvo dos aportes a la política. Hace dos tratados sobre el gobierno civil y uno sobre el contrato social. El tema que escogí para realizar esta presentación pues es el pensamiento liberal de John Locke y su resonancia en la política colombiana actual. Y pues, escogimos a John Locke porque en nuestro país desde tiempos atrás los pensamientos liberales han estado plasmados en la forma de gobernar. Estos siguen teniendo eco en nuestro tiempo. Vamos entonces a realizar un repaso de cómo esos pensamientos están presentes en el individuo, la libertad, los límites del poder, derechos humanos, rol del Estado y reformas económicas. Y entonces, en el individuo, Locke sostenía que los individuos nacen libres e iguales, dotados de derechos inalienables como la vida, la libertad y la propiedad. Estos derechos se derivan de la ley natural y esta visión del individuo como poseedor ha sido fundamental para el desarrollo de la democracia colombiana, pues se ha sustentado en la lucha de la libertad individual, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. La libertad. Para Locke, la libertad es esencial para el bienestar individual y el progreso social. Defendía la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de sucesión. Argumentaba que estas libertades permitían a las personas pues, desarrollarse y perseguir sus propios intereses. En Colombia, pues estas ideas han inspirado a las personas para luchar por sus derechos y han sido fundamentales para la consolidación de la democracia. Los límites del poder y el rol del Estado. Locke establece tres límites fundamentales al poder: la ley natural, consentimiento, separación de poderes. Entonces, la ley natural es donde el gobierno no puede violar los derechos naturales de los individuos. El consentimiento, pues que el gobierno solo tiene la autoridad que le ha otorgado por nosotros los que somos gobernados. Y la separación de poderes, pues que los poderes no deben concentrarse en un solo poder, sino en varios grupos para poder tener un nivel de poderes. La Constitución Política del 91 incorpora varios principios de John Locke: la separación de poderes, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, pues en la práctica existen diversos desafíos como la concentración de poder, la corrupción, la violencia política y la desigualdad social. La concentración de poder, pues a pesar de que separación de poderes, pues muchas veces ese poder se concentra en uno solo y pues ellos tratan como de gobernar a su manera. Entonces la idea es que haya una separación de poderes para gobernar de manera adecuada. Y entonces la corrupción, pues como vemos, la corrupción está plasmada en Colombia en todos los sectores y pues eso debilita y permite que uno no crea en el gobierno. La violencia política, pues han sido presencia de grupos ilegales a nivel del territorio y pues eso también permite que el desarrollo se desarrolle libremente. Pues la desigualdad social, en Colombia hay mucha desigualdad, hay mucho pobre, mucho pobre y poco rico. Y entonces esto genera tensión y no permite que eso desarrolle también buenas políticas públicas y economía.
Respecto a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos. En Colombia, pues el Estado ha realizado importantes aportes como la creación de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Entonces esto hace que estos tratados ratifiquen los derechos humanos. Existen también pues, muchos retos importantes para garantizar lo que es la violencia y el conflicto armado y la desigualdad social. Entonces, la violencia y el conflicto armado, pues, como se decía anteriormente, hay muchos grupos armados que han cometido asesinatos, violaciones, desplazamiento forzado a las personas. Entonces esto, pues, no permite que se cumplan esos derechos humanos en total. Y lo mismo pues la desigualdad social. No están bien distribuidas las riquezas, hay unos que tienen más riquezas que otros y entonces pues eso no permite que los derechos humanos sean bien distribuidos entre las personas. Hay personas que luchan entonces por esto. ¿Listo? Entonces, bueno, para John Locke las reformas solo son legítimas y se llevan a cabo con el consentimiento del pueblo o sus representantes legítimos. Las reformas deben tener como objetivo los derechos naturales de los individuos y mejorar el bienestar de la sociedad conjunta. Entonces, en Colombia pues se han hecho legítimas algunas reformas, pero últimamente pues hay mucha controversia con el proceso de paz de las FARC, porque pues algunos sectores cuestionan de que eso no es legal y que falta efectividad en esas reformas. Entonces, las reformas políticas en Colombia tienen el potencial de generar un impacto positivo en la protección de los derechos del individuo. Fortalecen las instituciones democráticas, combaten la corrupción y promueven la igualdad. Pero estas reformas económicas son necesarias para poder tener igualdad en la ciudadanía, pero también deben proteger los derechos de estos mismos. No deben proteger los derechos de unos y de otros. Entonces es importante tener en cuenta que las ideas de John Locke no son absolutas para un país, sino que hay que interpretarlas de maneras diversas a lo largo de la historia y hay que evaluar su potencial en la protección de los derechos individuales y en el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias.